Buenísimo, Beatriz. No queríamos interrumpirte porque seguíamos muy entusiastamente esto que estabas diciendo y cómo cerrabas la idea. Pero bueno, yo lo que voy a extender a los participantes es una invitación cordial a que participen, hagan alguna pregunta. Tienen dos maneras de hacerlo. Bien pueden hacerlo por el chat, si prefieren, dirigido a todos en conjunto, y yo le voy a prestar mi voz a las participaciones que van leyendo, que van escribiendo, o también pueden pedir la voz. Si ustedes, hasta ahora, a esta altura de la cuarentena, estamos todos acostumbrados al Zoom, pero por si no lo tienen, en la parte inferior donde dice participantes, pueden hacer clic. Cuando se abre la ventana, en su parte inferior también tiene la opción levantar la mano. Entonces, si quieren habilitar el audio o hacer una lista de oradores o de preguntas, pueden hacer ese procedimiento. O también, si no, deshabilitar el micrófono y decir que quieren hablar. Cualquiera de las opciones. Están cordialmente invitadas a hacerle alguna pregunta o algún comentario a esta charla de Beatriz. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, sí. Mira, la verdad que más que pregunta es, bueno, un gracias muy grande porque, bueno, me sirvió para llevarme en mi cabeza un montón de preguntas. Creo que eso es bueno cuando uno se va de una charla con preguntas. Fue una manera distinta de repensar la realidad que me dejó, como te decía, muchas inquietudes, muchas preguntas, y no es un tema que normalmente yo aborde, así que, bueno, quería agradecerte porque, bueno, me pareció muy interesante y me dejó esto, ¿no? Me dejó muchas ganas de seguir investigando muchas de las pistas que tiraste, y, bueno, gracias por eso. Bueno, gracias Susana, que también estaba aquí. Gracias, Su. Bien, aquí me llega también una pregunta de Juan Pablo que dice que los chicos no lo dejan habilitar el audio, en el sentido de lo que está sonando a su alrededor, y dice, habló del neofascismo. ¿Qué futuro le ve a los gobiernos como el de Bolsonaro en Trump tras la pandemia? Mira, a mí me parece, yo en eso soy, yo creo que los neofascismos no se sostienen, no pueden sostenerse demasiado tiempo en el gobierno. Creo que habilitan, digamos, necesitan de ciertas condiciones que son las crisis. Digamos, los neofascismos en este caso, las crisis los han reforzado. No cabe duda que Bolsonaro y la crisis de representatividad que hubo en Brasil, empujadito por todo lo que fue el avance contra el gobierno de Lula, lo mismo que Trump, con una gran crisis económica, una desocupación galopante, generaron la posibilidad. Y generalmente las respuestas, los neofascismos surgen en contextos de crisis, ¿no? Son hijos de las crisis, son hijos de el hambre, son hijos de las situaciones de violencia. Por lo tanto, a mí me da la sensación que con las crisis económicas y el destino que están teniendo esta situación de la pandemia, yo no les auguro grandes permanencias, pero, o sea, a los gobiernos en sí, pero a mí no me cabe duda que estas tendencias o estos movimientos neofascistas están surgiendo y van a quedarse un tiempo más, digamos, no son movimientos que van a desaparecer, porque en realidad los contextos de crisis son más que evidentes. Nosotros estamos más cerca de una crisis económica muy grave, de grande desocupación, y esos contextos son favorables al surgimiento de los movimientos de reacción, ¿no? Porque digamos, si hay algo que ha unificado siempre los movimientos de las derechas, no es tanto en lo que creen, sino es tanto lo que se oponen. Las derechas se definen por a qué cosas se oponen, más que por qué es en lo que creen y qué las aglutina. Se oponen a qué, se oponen al igualitarismo, se oponen a la igualdad, sobre todo en términos de oportunidades, son jerárquicos, es decir,
y es un contexto sumamente desigual que estamos, en el que surgieron y el que yo creo que va a tender a profundizarse con la pandemia. Así que tal vez Trump pierda las elecciones, también tal vez Bolsonaro sea, ahora hoy leía que le estaban haciendo, que es algo novedoso, porque le quieren hacer, es la primera vez que lo quieren acusar de lesa humanidad a Bolsonaro, ¿no? Por la crisis de la pandemia. Es algo, no sé si prosperará, pero escuché que, bueno, que están en Brasil buscando la forma de que se lo juzgue o se lo acuse por crimen de lesa humanidad por el desastre que está haciendo con la pandemia. Podrá ser que caigan esas figuras, pero no creo que sea fácil que los movimientos de esas características desaparezcan con ellos. Al contrario, me parece que en Estados Unidos ellos son producto de que hay actores sociales y sujetos sociales que están en condiciones de seguir un referente a estas características. Bien, aquí hay algunas preguntas en el chat que no sé si justamente en relación al concepto de fraternidad hay una asociación a lo ambiental, al cuidado de dónde viene o cuál es el origen de esa asociación. ¿Cómo? A ver, ¿está escrita acá? Sí. Si el concepto de fraternidad se asocia... Hay una asociación a lo ambiental, al cuidado de dónde viene o cuál es el origen de esa asociación, si es que estamos bien orientados. Sí, en realidad, a ver, la idea de fraternidad más que al cuidado medioambiental se origina fundamentalmente a partir de pensar en esto de lo que hace a las condiciones de igualdad de los seres humanos, ¿no? Es decir, bueno, en qué condiciones esa idea de renta básica tiene que ver fundamentalmente con que el otro tenga mínimamente aseguradas sus condiciones básicas de existencia. A lo que nosotros aquí asociamos también que esa idea de fraternidad, nosotros también deberíamos incorporarla a lo que tiene que ver con nuestra relación medioambiental, ¿no? Pero como si el concepto de renta básica y de fraternidad tiene que ver básicamente no tanto con lo medioambiental, sino ¿por qué no? ¿O cómo es que ahora empezamos a darle contenido a esa noción, que es una noción de la ética de la liberación de Enrique Dussel, si se quiere, de los años 70, pero que muy claramente decía, bueno, a ver, ¿dónde está la ética de la liberación? ¿Con qué tiene que ver el pensamiento de la filosofía de la liberación de los años 70? Que decía, bueno, es esto, la ética de la liberación no hace más que pedir o trabajar para garantizar las condiciones de vida en términos de la dignidad humana para todos, ¿no? Me parece que ese es el punto, es una vieja noción que yo creo que ahora podríamos pensarla y tranquilamente podríamos hacer un puente de vincular aquellos conceptos de esta ética de la liberación con la nueva conceptualización de la fraternidad que está hoy trabajándose bastante en los gobiernos, si se quiere, sobre todo los gobiernos de los países nórdicos, que algunos, bueno, casi todos tienen un estado bastante de bienestar, ¿no? Y creo que hace poco Dinamarca votó la idea de la renta básica universal. Todos tienen que tener esto. De ahí para arriba lo que quieran, si se quiere, pero todos tienen que partir de acá. O sea, abajo de esto no puede haber. Todos tienen que tener la mínima renta que hace la dignidad. Bien, hay agradecimientos varios. Susana dice la oportunidad de seguir pensando el Estado interventor, entre comillas, ¿en qué formas? Para seguir pensando. Agradecimientos. Aquí hay una pregunta, Edi pregunta, muy interesante y revelador ese concepto de la resistencia cientista a considerar lo nuevo solo como confirmación de lo ya dicho. Lo pendiente de la fraternidad no está también en lo nuevo de la diversidad. ¿Cómo, Gabriel? Yo lo escuché y se me cortó. ¿Cómo? Dice, muy interesante y revelador ese concepto de la resistencia cientista a considerar lo nuevo solo como confirmación de lo ya dicho. Lo pendiente de la fraternidad no está también en lo nuevo de la diversidad. Sí, claro, sí, por supuesto, sí. Sí, sí. Bueno,
yo no lo trabajé, pero sí es así, digamos, la diversidad forma parte de esto, de lo también que hay que incorporarlo como la diversidad ya no como un problema. Nuestro pensamiento, si se quiere, digamos, moderno, la modernidad en el pensamiento nos, nos formateó en la idea de la diversidad como un problema, la diversidad y la diferencia como un problema. Y cuando no, la diversidad o la diferencia como una deficiencia, ¿no? Es decir, ser diferentes es problemático, pero además es ser deficiente. Eh, Incorporar la diversidad y conceptualmente a la fraternidad me parece que es un giro fundamental para releer y más como latinoamericanos, ¿no? Para releer nuestras experiencias históricas donde cambia todo. Y el siglo XXI está entrando a esta noción de la diversidad ya no como un problema, sino como una potencialidad. Yo creo que incorporada como potencialidad relaja mucho del orden establecido. Si nosotros incorporamos la diversidad como potencialidad, ya no nos va a asustar pensar en un Estado plurinacional. No nos vamos a poner locos con que la bandera mapuche se levante y que no se puede y que nos viene a robar el Estado y todas esas cosas. Dejamos de tener ese terror y, bueno, podemos pensar en otras cosas, podemos pensarnos en otros armados. Creo que relaja. Pero bueno, obviamente, eso también forma parte de esa crisis, si es que esto podemos pensarlo como una crisis del paradigma civilizatorio de la Ilustración en adelante, ¿no? Más agradecimientos, felicitaciones por la charla, varias. Nueva pregunta, quisiera preguntar, ¿qué opinión tiene sobre las expectativas que podremos tener sobre la implementación de una política de renta básica en nuestro país? Teniendo en cuenta, bueno, el nivel hasta ahora superficial sobre la igualdad que remarcó. A mí me parece que la Argentina tiene tradición, tiene una base de un pensamiento de pensamiento social y de prácticas de pensamiento económico-social mayor que otros países de América. Es decir, Argentina es uno de los primeros países que comienza a discutir sus leyes sociales a partir de la práctica del socialismo, del Partido Laborista. El peronismo, sin duda, es el gran fenómeno que interviene en la construcción de estos imaginarios. Y a mí me parece que hay una tradición, yo digo tradición, pensamiento, como para poder, no sería tan exótico, tan extraño que pueda haber un proyecto de renta básica universal, porque de hecho la UH no es eso, no es eso, pero ya tenemos otros ensayos de algunos, de algunas, si se quiere, prácticas de estas características. Yo no lo veo tan difícil en términos de tradiciones de pensamiento social. Por supuesto que lo veo difícil en términos políticos, porque no estamos digamos, y acá sí lo veo difícil en términos de, bueno, la competencia por la puja distributiva, que en nuestro país es muy complicada, lo estamos viendo. Si apenas con con esta expropiación de Vicentín genera semejante escándalo, que cuando es una obviedad que nada, que es como pensar en la nacionalización de los ferrocarriles ingleses en la época de Perón, que la verdad que ahí de Maduro que había que hacerlo. Creo que, por eso digo, en términos de puja distributiva, en términos de conflicto político, lo veo complicado. Ahora, si me preguntan en términos de cuál es la tradición política en la Argentina, no lo veo tan fuera de un imaginario para una sociedad y para, nada, identidades políticas que podrían asumir tranquilamente esta propuesta. Bien. ¿Alguna justamente alusión a esta realidad virtual, no igualitaria propiamente que estamos viviendo, sintetizando un poco la participación? Y la pregunta es, ¿qué sucederá con el lugar que actualmente está ganando la virtualidad en la post-pandemia que usted plantea? Bueno, ese es un tema interesante y complicado también la virtualidad en eso, ¿no? Yo creo que
a mí me parece que todavía la virtualidad nosotros estamos transitando como un camino, si se quiere, a los apurones, como así, como a los apurones, y nos estamos cayendo y nos levantamos y lo volvemos a transitar. Eh, que en términos, yo voy a hablar solo de la parte educativa, que es la que puedo conocer, a mí todavía yo creo que no estamos preparados, que nuestra educación, hay una presencialidad necesaria para todo esto. Eh, por sobre todas las cosas, además de lo que uno podría decir, bueno, cuánto hay que cambiar de nuestro proceso de enseñanza, de aprendizaje, de apropiación de los conocimientos, etcétera, cuánto nosotros tenemos para nosotros la desigualdad socioeconómica es central en este sentido, y nosotros no tenemos una población con acceso ni a la tecnología, ni a las modalidades, ni a los diseños de nuestros medioambientes familiares para esto. Entonces, eh, algo que dijo el ministro Trota, a mí me parece muy cierto. De realidad, a veces estamos pensando que con esto lo que terminamos evaluando o haciendo, estamos evaluando las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes. Y eso me parece que es un principio rector. Ahora, punto y coma o punto y seguido. ¿Cómo, cómo, cómo transitamos este momento? ¿Qué hacemos con este momento? ¿Lo capitalizamos en algún sentido? Vemos las formas de poder enhebrar, ir cosiendo esta experiencia y ver qué se hace a futuro. Es lo mismo del Corsi Ricorsi, para mí es como hay un aprendizaje que bueno, yo nada, tengo mis reparos porque en realidad desconfío bastante de los Netflix educativos, ¿no? Nada, cargar, todavía discuto la virtualidad en ese sentido. Pero también soy consciente que, bueno, que hay un tránsito interesante que hace, bueno, que nosotros vamos a tener que dar, y acá yo confío en la inteligencia nuestra, ¿no? Hay que dar esa discusión, pero hay que pensarla también en términos de complementariedad. Hay una virtualidad que yo creo que también la tenemos en el cara a cara, ¿eh? Y esto, nosotros que somos todos docentes, tenemos que hacernos cargo. Hay virtualidad también en el cara a cara. En el cara a cara, cuando damos clase, hay una virtualidad con ese estudiante que ni sabemos cuáles sus mundos están atrás, que nuestras exigencias para qué lado van y cuál es la vida que trae esa persona, ese estudiante, esa estudianta. Es decir, y hablo desde la universidad básicamente porque es de donde uno puede tener la práctica de la educación. Ustedes seguramente tienen más que decir desde la práctica en otros niveles, pero yo creo que hay una virtualidad real que también a nosotros, por lo que sea, hoy nos ha llevado a escindirnos bastante de cuál es la experiencia de apropiación del conocimiento de los estudiantes. Yo creo que estamos bastantes de eso. Yo creo que la virtualidad lo está empeorando, esa es mi sensación. Pero bueno, en ese sentido me parece que el escenario, estamos bastante lejos, yo al menos estoy bastante lejos de aprobar un paso, dar un paso definitivo hacia una virtualidad y hacia una cosa. A mí me parece que no estamos en condiciones para eso y que todavía para mí no hay nada de romántico, ya lo dije ayer en el Consejo Superior que tuvimos, para mí esa nota que sacó la mañana de Neuquén, donde una alumna nuestra de mi facultad que estudia geografía tiene que ir a caballo a conectarse para bajar las tareas de sus hijos y para poder ella engancharse con para mí no tiene nada de romántico. Está bien, tuvo 2.500 me gusta y las redes sociales, y le hacen la nota en el diario. Yo de esa nota no leo una historia épica y que está bárbaro que pase. Yo lo leo la épica, digo, ahí tiene que estar, ahí también tiene que estar el Estado, y ahí tiene que estar la escuela, ahí tenemos que estar nosotros, y ahí, bueno, y ahí falta. Ahí hay déficit, no hay épica. Eso es lo que yo digo, ¿no? Me parece que
pero creo que es un gran debate abierto, yo no lo tengo cerrado, creo que sinceramente en lo personal como docente, me invadió, me choqueó, no lo tenía pensado, no tenía nada previsto, nada, estamos como, nos cayó medio de arriba, eso fue lo que sentimos muchos y muchas de las que trabajamos en docencia, creo. Una participación que nos llega desde San Martín de los Andes, dice, Dussel sostiene en su ética la tesis de la vida como criterio de verdad. Pensar la vida como criterio de verdad genera un cambio en la visión de qué política queremos, qué economía queremos. No está a modo de pregunta, está a modo de intervención. No, pero totalmente de acuerdo, es así, exacto, sí, sí. Sí, sí, de hecho la ética de Dussel se basa en eso, es una ética muy... La ética de Dussel yo creo que es de las éticas que más claramente tiene encarna antropológicamente. ¿Cuál es el sujeto de la ética de Dussel? Los pobres, los marginados, las víctimas, es decir, no hay muchas éticas que tengan una encarnación antropológica tan fuerte como la de la liberación de Dussel. Por eso, nada, a nosotros los latinoamericanos nos gusta mucho, y creo que tiene que ver con esto, es las condiciones dignas de la vida humana, es bueno, es el primer respeto, es el primer derecho humano, ¿no? No, digamos, y sobre todo las condiciones que hacen a la consideración de la vida y de lo corporal. Los cuerpos también como parte de eso, ¿no? Porque esta idea de, de, de las necesidades de una buena vida son también necesidades de una buena vida que tiene que ver con los cuerpos, con el frío, con el calor, con la alimentación, con el cuidado de nuestras emociones, es decir, no es solo el yo pienso, luego exista, aquel paradigma racionalista separando cuerpo y mente como, y sobre todo apostando todo a la razón. Ahora, bueno, los cuerpos, digamos, como parte necesaria de esa también búsqueda de una fraternidad y unas condiciones de vida digna. Me parece que ahí está lo nuestro también eh, por eso digo, cuando yo vuelvo, cuando veo estas cuestiones, los chiquitos que tienen que subirse al techo para conseguir señal, o los chiquitos que tienen que ir a un comedor para comer y además tener wifi y no dan, la verdad que no, ahí no estamos discutiendo la virtualidad, estamos discutiendo ahí de nuevo la igualdad, estamos discutiendo la puja distributiva, ahí no hay que discutir virtualidad sí o virtualidad no, ahí tenemos que discutir, bueno, eso no tiene que pasar, ¿no? Ese pibito no tiene que ir al comedor, no tiene que subirse al techo, no tiene... eh, me parece que todavía nos faltan muchos pasos antes dar que ponernos tranquilamente a discutir virtualidad, pensamiento crítico y etcétera, ¿no? Creo que todavía tenemos deudas más importantes que resolver como Estado, como comunidad, como sociedad en ese sentido. Sí, varios comentarios con respecto, bueno, avalando tu postura sobre la virtualidad. Bueno, Susana, sin ir más lejos, dice que el 40% de los estudiantes en Neuquén no accede a ningún tipo de virtualidad y la conectividad se convierte en un derecho, porque es el único nexo posible del pibe en cuarentena con el afuera, si Claro, bien la presencialidad es irreemplazable. claro, pero es así, seguro. Es eh, nosotros no podemos, si hay algo que no podemos renunciar es a que nuestro derecho a la educación es un derecho universal, no es un derecho de mayorías. Yo no voy a comprar eso, para mí no es un derecho de mayorías. Que a mí me digan que la mayoría se puede conectar, a mí no me alcanza, porque no es un derecho de mayorías, es un derecho universal. Entonces, y eso hay que discutirlo en la universidad, hay que discutirlo y lo estamos... Y bueno, pero la mayoría se puede conectar, que la mayoría se pueda conectar no alcanza, no alcanza. En la Argentina es universal todos los niveles educativos, por lo tanto nosotros hay que extremar si hay dos que no se quedan porque la institución va a una modalidad de la cual en su contrato original no se le dijo al que se inscribió, y hay que hacer lo suficiente para que eso se pase. Hay un peligro en esto, hay el peligro ese que yo digo que es el peligro de las mayorías.
como la mayoría puede, bueno, tenemos que buscar la forma de que de que nosotros sepamos que no es una cuestión de mayorías, el derecho es universal, tienen que todos tienen que poder sumarse. Después que queda en la voluntad de la persona no hacerlo, ¿no? Pero sabemos que esto no es así, porque cuando uno ve los números del Chaco, de las comunidades COM, de la situación de indigencia y de pobreza, uno puede decir, bueno, qué joder con la virtualidad si esa gente ni siquiera puede hacer la primaria porque no va a comer. Y es cierto. Pero la virtualidad agrega un problema más. O sea, a eso que era el piso le agregamos ahora este otro y agregamos más gente a ese otro. Entonces, discutir eso no invalida tenerlo en cuenta lo otro. Creo que forma parte de la misma discusión. Seguimos discutiendo siempre la puja distributiva en este sentido, ¿no? Y sí, lo que acabas de decir enlaza perfectamente con la pregunta o participación siguiente, que era sobre el concepto o la categoría de expulsión de Saskia Sassen para pensar este tiempo. Claro. Sí, yo creo igual que el carácter restrictivo de todas estas metodologías, pienso en el caso de la Argentina, insisto que es un país con tradición, primero porque tiene organizaciones sindicales y sociales muy poderosas frente a otros, y sobre todo en la docencia, pero además creo que porque hay una fuerte tradición de acceso a la educación como un derecho, entonces me parece que todas las funciones de expulsión, restrictivas, no digo que no van a estar, creo que forman parte del debate, yo creo que forman parte del debate, pero me parece que al debate hay que ponerle contenido, y hay que ponerle contenido, y hay que ponerle reflexión, y hay que llenarlo de contenidos, y llenarlos de lecturas, y pensar, y esto también sirve el corsi ricorsi, ¿no? No es asentarse en trincheras paradigmáticas con certezas ya construidas, que si no es, no hacemos nada, no, a ver, nosotros necesitamos seguir dándole respuestas porque formamos parte. Yo no quiero a un pibe que se anotó y que puede estar transitando algo de la educación en la universidad, no darle nada. No, yo no digo eso. Yo creo que hay que trabajarlo y bueno, ver cómo seguimos sumando y qué vamos armando y construyendo un horizonte distinto. A mí me parece que el gran desafío es poder, cuando yo decía al principio esto de que decía Folari de miseria de la teoría, es decir, o nos atrincheramos en esas certezas que vienen a confirmar lo que yo ya sabía, y esto de últimas no es más que lo que yo ya decimos y venimos diciendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos quedamos conformes con confirmar todo lo que alguna vez pensamos o consumimos en lecturas, o nos animamos y decimos, bueno, a ver, vamos a construir un horizonte. A ver, ¿cuál es el horizonte posible? ¿Cuál es el horizonte posible? ¿Con qué potencialidades cuento? ¿Para dónde? ¿Qué voy a hacer? Y esto no es voluntarismo. Esto no es una cuestión de... Porque cuando a esto se le llama voluntarismo, yo puedo decir que lo otro es parte de la fosilización de la política. Seguimos pensando la política como fósiles. Entonces, bueno, voy encontrando la pata, la quijada, el fémur, de viejos conceptos, viejas conceptualizaciones. Bueno, para poner en el museo arqueológicamente esos conceptos, bueno, los podemos tener, los miramos, los describimos el fenómeno, hacemos teorías, etcétera. Ahora, si eso me alcanza, yo creo que en ese sentido me parece que hay que construir desde ciertas potencialidades, poder pensar en ese horizonte, pero insisto, no se trata de que todo lo nuevo por nuevo se monta sobre aquello que se está muriendo. Esta es una idea muy, muy iluminista, muy, muy del progreso lineal, ¿no? Ahora viene la virtualidad porque ya se está muriendo la presencialidad, es parte de un paradigma viejo, se acabó la escuela, se acabó esto, entonces las nuevas tecnologías y los tips y qué sé yo, y todos los nombres raros, y todo esto ya está, ya fue, y ahora vamos con esto. Eso es parte de una historia lineal que supone que lo viejo muere para que renazca lo nuevo. Bueno, la idea que tratamos de pensar hoy
no es esa. Lo que tratamos de pensar hoy es, ni nada se muere demasiado, ni nada es muy nuevo, ni estamos ahí. Reconstruimos, potenciamos, redefinimos, y ahí está la intervención la intervención nuestra como hacedores del presente. Digamos, si no, no hay, parece que la historia pasa por fuera de lo que las sociedades o las comunidades hagamos, ¿no? Y ahí me parece que nosotros en este sentido estamos con una oportunidad muy interesante para meterle mano al presente y diseñar parte de las realidades nuevas, sobre todo en educación. Yo creo que es prometedor la posibilidad de crear, porque además nadie tiene la justa, diríamos, nadie tiene la posta, va por acá. O al menos lo que los intentan decir me parece que lo dicen hoy y mañana se tienen que desdecir. No sé, esto está todo en el terreno de la opinión, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, ya estaríamos en ese sentido redondeando con esto que acaba de decir, ya como dice, ya emitiendo una opinión Beatriz, estamos agradeciendo un poco a todos. Leo un mensaje, bueno, de la Secretaría de Formación de ATEN Provincial, que no quiere dejar de destacar y agradecer tu participación en este espacio de charla abierta dentro de la comunidad virtual de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba. Es sumamente reconfortante en términos intelectuales tener este tipo de intercambios que nos permiten pensar y reflexionar en torno a los posibles escenarios post-pandemia desde un encuadre histórico-político. Y bueno, agregaría desde el humilde lugar de la coordinación de políticas territoriales y culturales de nuestra facultad, de nuestra Secretaría de Extensión también, un agradecimiento en ambos sentidos. A la Escuela de Formación Carlos Fuentealba y la Secretaría de Formación de ATEN Provincial, y también, de mi parte, un gran agradecimiento a vos, Beatriz, por acompañar cada una de estas tareas de la manera que lo venís haciendo. También, obviamente, un agradecimiento muy especial a todos ustedes, a quienes están participando, a quienes han participado y se han bancado esta tarde de viento para compartir esta profundidad de pensamiento que Beatriz nos acerca desde su palabra. Así que, muchas gracias. Bueno, yo le agradezco a Ted, a vos, Daniel, y bueno, y además, bueno, un montón de caras, nombres conocidos, excepto algunas caras, porque yo tengo un montón de nombres conocidos, exalumnos, alumnos, amigas, amigos, y nada, y por ahí esto, me parece que a mí me entusiasma siempre pensar en estas situaciones de crisis como escenarios para ponernos a pensar. Yo creo que hay mucha capacidad para ponerse a pensar en esto y bueno, nada, intercambiar, ¿no? En este sentido, así que por eso acepté cuando Daniel y Aten, a través de Aten me lo propusieron, bueno, lo que podamos dialogar y trabajar juntos siempre va a ser bienvenido para mí, ¿eh? Así que bueno, un agradecimiento también a ustedes y a cuidarse en estos tiempos. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Beatriz. Nos vemos. No, a ustedes. Bueno, gracias. Buenas noches, gracias. Chao, Ceci. Chao. Amigos. Muchas gracias. Chao, gracias. Amigos y Gracias. amigas, que los veo aquí. Gracias, chao. Besos. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todos.